Gracias y paz, amados hermanos. En el día de hoy quiero hacer un vídeo en el que posiblemente, como me pasó con México, muchas personas lo critiquen, porque me gustaría hacer un comentario sobre el presidente Gustavo Petro. Los pastores traicioneros vendidos al rico Epundo sobre Jesús el carpintero, porque hay que decirlo con todo el corazón, quienes han hundido las reformas que le traían dignidad al pueblo, odiando lo que se llama la justicia. Gentes que levantan la cruz pero volteada porque odian la justicia, cuando Jesús era el mayor amante de la justicia social. En donde está Jesús, el justiciero, el trabajador, y no en esas pastoras que prefieren el dinero y hundir a su propio pueblo olvidando a Jesús. El Jesús que ama una trabajadora sexual que va a ser lapidada, y es trabajadora sexual porque es pobre, y se convierte ella, a través del amor de Jesús, en uno de los pilares del catolicismo. Como algunos de ustedes sabrán, especialmente aquellos que ven este contenido y que son de Colombia, Gustavo Petro, el actual presidente de Colombia, ha estado moviendo hacia adelante una nueva propuesta de reforma laboral. Propuesta que han podido ver que se ha movilizado con multitudes de personas en plazas públicas apoyando ese discurso. No solo eso, sino que por lo que pude leer en las noticias, y no me extraño, el Partido Comunista de Colombia salió también en apoyo de ese discurso y de esa propuesta de reforma laboral. Mi vídeo no va a consistir en hablar en la propuesta de reforma laboral ni en cómo se está dirigiendo el gobierno de Colombia. Así que no voy a opinar personalmente sobre Gustavo Petro. Si no voy a opinar personalmente sobre Gustavo Petro, porque creo que puede haber algún que otro problema, porque la misma experiencia tuve con el presidente en aquel entonces cuando hice el vídeo de México. Hice un vídeo donde tomaba un discurso del que era presidente de México, lo puse y comenté el discurso y pude ver la gran idolatría que había hacia ese hombre. Y lo que más me sorprendió es la enorme idolatría que había incluso en el corazón de algunos evangélicos en relación a ese presidente. Entiendo que como los problemas en el corazón suelen repetirse en todos los lugares, habrá personas que eleven a este presidente hasta el punto que nadie puede decir que se equivoca en lo que dice. Y es lo que yo voy a hacer. Yo quiero comentar lo que él dijo y el discurso en el que incluyó a la persona del Señor Jesús. No es la primera vez que Gustavo Petro habla de religión y no es la primera vez que Gustavo Petro menciona a Jesús. Pero algo que ha dicho Petro es exactamente igual a lo que dijo en su momento AMLO. Y lo que dijo y lo que ha dicho Gustavo Petro es que Jesús es como quien apoya y tiró adelante en su época la justicia social. Ese concepto de justicia social es una lacra y un peligro en la iglesia. Es un movimiento político que muchas personas están disfrazando de cristianismo y que muchas personas están queriendo presentar a Jesús como si Jesús hubiese sido el presidente de un sindicato laboral, como si Jesús hubiese venido a la tierra a hacer que los pobres tengan mejor condición de vida, como si Jesús hubiese venido a la tierra a hacer que los pobres sean tratados con más dignidad, y como si Jesús hubiese venido a la tierra a oponerse al sistema capitalista, materialista, a los grandes empresarios, y como si Jesús hubiese venido con el fin de hacer una lucha social. Y eso no es lo que vemos en la Escritura.
Gustavo Petro, por un lado, en un vídeo afirma que Jesús vino a interceder y mediar por una trabajadora sexual, que era trabajadora sexual porque era pobre, y por lo tanto Jesús vino en amor a tratar con esa mujer pobre que se vio obligada a ejercer ese trabajo y que entonces, impidiendo que algunos la lapidaran, yo cuestionaría mucho el trasfondo de esa historia, aunque sé de quién está hablando. Esa mujer acabó siendo un pilar del catolicismo romano. Entiendo que Petro se está refiriendo o está mezclando historias, porque los que conocemos la escritura probablemente sabemos de quién está hablando Petro y también sabemos probablemente que está mezclando historias. Pero Jesús no intervino en ningún momento para sacar de la pobreza a ninguna mujer. Vamos a hablar de dos conceptos. En primer lugar, nosotros vemos en la Biblia que Jesús habla, la escritura habla, por ejemplo, de María Magdalena, María de Magdala, y dice de la que Jesús sacó demonios, de la que Jesús sacó demonios. Así que el trasfondo de esa historia no es la justicia social. El trasfondo de esa historia no es la pobreza de una mujer. El trasfondo de esa historia no es el trabajo que ejercía. El trasfondo de esa historia es la victoria espiritual de Jesús sobre las tinieblas, como echando fuera demonios de una mujer. Por otro lado, tenemos otras historias, como la historia de aquella mujer que iba a ser lapidada, aquella mujer que iba a ser apedreada. Pero en ese trasfondo, ¿dónde está la justicia social? Esa mujer había sido vista, había sido capturada en un acto de adulterio. Estaba esa mujer con otro hombre teniendo relaciones. Eso es lo que nos enseña el pasaje. Esa mujer es llevada a los pies de Jesús y se le dice a Jesús, mira, la ley manda apedrear a estas mujeres, la ley manda apedrear a los que cometen adulterio. Entonces, ¿qué dices tú que debemos hacer? Pero ¿cuál era el contexto de esa historia? Era poner un tropiezo en Jesús, era hacer que Jesús pisase la ley, pasase por encima de Moisés y al final entonces buscar un motivo para matar a Jesús. Ese era el contexto. Y de ahí lo que vemos es a Jesús diciendo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. También debemos entender en el contexto que el corazón de escribas y fariseos no tenía ningún interés en hacer justicia, sino en provocar la caída de Jesús. Además, ¿dónde estaba el hombre en esta escena cuando el juicio, según la ley, establecía que no solo la mujer, sino que el hombre debían ser apedreados? Y ahí vemos cómo tampoco se estaba haciendo un juicio justo. Pero en ningún momento vemos justicia social. En ningún momento vemos una mujer pobre a la que Jesús está impidiendo que la lapiden los ricos y poderosos, porque eso no es el contexto. Así que Gustavo Petro está mostrando su falta de conocimiento en las Escrituras. Y esto es lo que me duele. Y me da igual si algunos que idolatran a Gustavo Petro se enfadan. Me molesta que tuerza la persona de Jesús para justificar su discurso político. Hermanos amados, yo no estoy aquí para hablar de la política de Gustavo Petro, ni de la política de Colombia, ni de la política de México, ni de Ecuador. Yo no estoy aquí para esto, pero a mí lo que me duele, lo que me enfada, y lo tengo que reconocer, me molesta en gran manera, es que utilicen a Jesús. Oye, si tú quieres hacer política socialista, hazla con el discurso de los socialistas. Si tú quieres hacer política comunista, hazla con el discurso de los comunistas. Menciona a los comunistas, menciona a los socialistas, saca los libros de los comunistas, ponlos en alto y ala, promueve sus ideas, aunque a mí me puedan parecer un disparate, porque yo soy una persona muy contraria a las ideas comunistas, totalmente adverso al pensamiento comunista. Pero no utilices la fe y no utilices a un falso Jesús que te has inventado. A mí lo que me molesta es que empiece a hablar de pastores, que tiene una cosa clara. Sí, habla de pastores de la prosperidad, habla de pastores que se aprovechan de las ovejas, habla de pastores que solo se enriquecen con la gente. Y eso es cierto. Mira, Petro, ahí te aplaudo, ahí tienes toda la razón. Bravo por Petro, muy bien por Petro, hasta ahí muy bien, Petro. Yo ahí no te lo discuto. Hay falsos pastores, hay lobos vestidos
vestidos de cordero, los pastores de la prosperidad son una lacra y está muy bien, Petro. Si tú te pones también a denunciar a los falsos maestros, bien por ti. Si tú también pones a hablar de los falsos pastores de la prosperidad, y qué curioso que cita pastoras en un vídeo, cita pastoras, habla en femenino. ¿Quién tendría en mente Petro cuando habló de pastoras que se enriquecen de la gente? No lo sé, pero él cita pastoras en femenino. Pero si Petro dice eso, no tengo ningún problema. Pero luego mete a Jesús y a mí ahí me incomoda. No, porque Jesús vino por los pobres. Jesús amaba a los pobres. Jesús venía a ayudar a los pobres. Jesús viene porque él dice que habla del Jesús humano. Así que Petro deja a un lado que Jesús es verdaderamente Dios, porque Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, pero él dice que habla del Jesús humano, el Jesús del compromiso social, el Jesús de la justicia social. Y empieza a decir, no, que vino de un padre trabajador carpintero y de una madre que era también pobre. Siempre es pobre trabajador, si es que parece el discurso de un sindicato, como si solo fuese a buscar pobres y trabajadores, pobres y trabajadores. Pero cuando tú ves la Biblia, señor Petro, cuando tú ves la Biblia, Jesús también tuvo discípulos que eran médicos como Lucas. Jesús también tomó ¿a quién? A recaudadores de impuestos, que en aquel entonces, como Mateo, vivían muy bien, porque a pesar de ser odiados por el pueblo judío, también odiados, ¿sabes por quién, Petro? Eran odiados por los pobres, eran odiados por los trabajadores, porque ellos eran instrumento de Roma para sacar impuestos a su pueblo, a los judíos trabajadores, a los judíos pobres, y estar ahí sujetos al yugo romano. Por eso odiaban tanto a los recaudadores de impuestos. ¿Y sabes qué? Jesús también lo toma como discípulo, a un recaudador de impuestos odiado por pobres y trabajadores. Y Jesús también tuvo de discípulo a un hombre que se dedicaba a la pesca como negocio. Y Jesús también muestra a lo largo de la historia cómo personas ricas fueron salvas. Nosotros vemos, por ejemplo, al apóstol Pablo predicando, y no predicando solo a pobres, predicando también a gobernadores, predicando también a gente de clase social elevada. Incluso un día Pablo estaba predicando una mujer que se llamaba Lidia, de clase social elevada, de un alto nivel social, escuchó, creyó y se convirtió al Señor por el discurso de Pablo. Así que, señor Petro, Dios no ha venido a por los pobres, Dios ha venido para salvar a todo aquel que cree en Cristo como Señor. Dios no hace acepción de personas, señor Petro. Dios no discrimina al pobre, pero tampoco discrimina al rico. Sí que es verdad que la Escritura muestra que es más fácil meter a un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Pero esto no habla de que Dios discrimina al rico. Esto habla de que los ricos tienen mucha confianza, mucho apego a las riquezas y por lo tanto muchas veces el rico no ve en él necesidad de Dios porque él confía y adora a ese Dios llamado riquezas, a ese falso Dios, a ese ídolo. Pero Dios ha salvado a pobres y ha salvado a ricos, a jóvenes y a ancianos, a hombres y a mujeres. Ha salvado a personas de todo tipo de lugar, de todo pueblo, lengua, tribu y nación. Jesús no vino a hacer obra social. Jesús no fundó el sindicato en pos de los pobres, en pos de los trabajadores. Jesús no vino a que tuvieran derechos laborales. Jesús no vino a que tuvieran derecho a la comida, al almuerzo, al descanso después de su larga jornada laboral. No, además Jesús, ¿sabes qué decía, señor Petro? Dad a César lo que es de César, dad a Dios lo que es de Dios. ¿Sabes lo que enseña la palabra? Enseña a ser un buen siervo de los señores. Así que Jesús no vino a romper con los estigmas sociales a nivel laboral. Jesús no vino a levantar al pobre, a reducir al rico. Jesús no vino a que el pobre tuviera mejor calidad de vida a nivel económico, mejor calidad laboral. Jesús vino a establecer el reino. Jesús vino con un propósito redentor. Jesús vino para predicar el evangelio. Jesús vino para llevar a cabo una obra de salvación de nuestra alma y eliminar, matar, destruir a nuestros grandes adversarios, el pecado, la muerte y Satanás, no el capitalismo, el materialismo y los ricos empresarios. A mí lo que me molesta es cuando los políticos se ponen en la boquita al Señor Jesús y lo tuercen para su discurso. El Jesús de los pobres, el Jesús de los pobres, el Jesús de los trabajadores, el Jesús... Y lo tuercen y lo retuercen. Oye, habla de tu socialismo, de tu comunismo, de tus ideas políticas, no tengo problema. Habrá gente que te aplaudirá y habrá gente que te odiará. Eso pasa con la izquierda y eso pasa con la derecha, pero no hables de Jesús.
No hables de Jesús, no es tu campo. Y si vas a mencionar a Jesús, si por algo se te ocurre mencionar a Jesús, hazlo bien, pero no lo retuerzas. Y yo sé que algunos, aún así, aunque yo no esté diciendo nada de la persona y política de Petro, estoy hablando de que no debe torcer el nombre de Jesús y no debe torcer la historia de Jesús a su favor, no debe utilizar a Jesús falsamente a su favor. Aún así, muchos idólatras de Petro se van a levantar. ¿Y quién eres tú para hablar de nuestro querido presidente? Yo no estoy hablando de su familia, de su pensamiento, de su comportamiento, si es simpático, antipático, de si es de izquierdas o derechas. Solo estoy diciendo que el Jesús comunista y socialista que se inventan no es el de la Escritura y que Jesús no vino a hacer obra social, ni justicia social, ni montar un sindicato. Eso sí te lo puedo garantizar y esa es mi responsabilidad. Porque ese no es el Jesús de las Escrituras y es torcerlo para un fin político. Ahora, llegados a este punto, me arriesgo. ¿Qué piensan ustedes del discurso de Pedro? ¿Les parece correcto el uso que hace de la persona de Jesús? ¿O le parece que debería haberse ahorrado hablar de Jesús de esa manera? Póngalo en los comentarios y vamos a sorprendernos con el pensamiento de las personas. Gracias nuevamente por llegar a esta altura de este vídeo. Si me han estado aguantando hasta este momento, ya no cuesta nada dejar un me gusta, un comentario y compartirlo para que podamos seguir llegando a más personas. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús sea con todos ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor.